Alberto Bárcenas nos recomienda mucho leer Humanus Genus sobre la masonería y otras sectas, carta encíclica del Papa León XIII, el 20 de abril de 1884. El humano linaje, después que, por envidia del demonio, se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo, con todo su entendimiento y toda su voluntad. Y el otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna, y obran sin cesar o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y escribió Agustín, y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias, en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Entonces, esto es solo la introducción de la encíclica del Sumo Pontífice León XIII. Pío IX llamó a la masonería la sinagoga de Satanás. En su célebre alocución de 1865 dijo Pío IX: estas sectas coaligadas forman la sinagoga de Satanás y, en posesión de la fuerza y de la autoridad, dirigen audazmente sus esfuerzos a reducir a la Iglesia de Dios a la más dura esclavitud. Ellas querrían, si fuera posible, hacerla desaparecer del universo. Esta perversa sociedad, llamada vulgarmente masonería, debe ser impía y criminal, puesto que huye de la luz, y, según el apóstol, el que obra mal aborrece la luz. Nos reprobamos y condenamos dicha sociedad masónica y las sociedades del mismo género que, aunque distintas en apariencia, conspiran contra la Iglesia. Tales sociedades tienen un solo pensamiento y marchan hacia un solo fin, a saber, anonadar todos los derechos divinos y humanos. El 9 de noviembre de 1846 había llamado a la masonería secta secreta salida del seno de las tinieblas para la ruina de la religión y de los estados. Entonces hay que poner atención a lo que ya venían denunciando desde hace tanto tiempo los papas. Y volvemos a lo mismo, a esa iglesia eterna, a esa sabiduría del Espíritu Santo que siempre le ha acompañado y que lleva una continuidad, hermano. Por eso los enemigos de Dios de ayer son los enemigos de Dios de hoy, porque Cristo no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nuestros perseguidores, aquellos que destazaron a nuestros hermanos ayer, lo van a hacer hoy también. Entonces no es lo mismo el Dios de otros que el nuestro. A nosotros se nos reveló bien clarito. Cristo vino a revelarnos al Padre. Porque, por ejemplo, los masones, hermano, dicen que la búsqueda del Ser Supremo, el arquitecto del mundo. Para los masones el Ser Supremo es Lucifer, es Baphomet. Ellos dicen que Dios nuestro Dios es malo. Y dicen que Lucifer es el dador de la luz, ¿verdad? El que les muestra cómo llegar al conocimiento superior. El humanismo puro es el que busca hacer que los hombres sean su propio Dios y quitar a Jesús del centro y poner al hombre en el centro. Eso es lo gravísimo, hermano. No podemos reunirnos con un grupo de personas y todos al mismo tiempo alabemos a Dios
porque yo no sé a quién está alabando el otro, yo no sé a quién está invocando. El humanismo cristiano es muy distinto al humanismo liberal. El cristiano busca el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo y el humanista masón busca el amor al hombre hasta el desprecio de Dios. Dios dijo, puebla en la tierra, ellos dicen, mata a tus hijos y no tengas. Jesús establece el matrimonio y ellos legalizan el divorcio. Y así podemos seguir, ¿eh? Todo van en contra de todo lo que Dios estableció. Hace poco escuchaba al catedrático e historiador, experto en el estudio de la masonería, Alberto Bárcenas, cómo explicaba un rito de la masonería, si mal no recuerdo en el grado 29, donde tenían que poner los brazos en forma de X al Cristo o a la X. Bueno, está una tacha en el suelo, una X en el suelo y una cruz de Cristo. Y les dicen que elijan la cruz de la destrucción, de la muerte, que es la cruz de Jesús, o la cruz de la luz, y pone sus brazos en forma de tacha, así de hombro a hombro, y pisa la cruz de Cristo. También curiosamente, hermano, los enemigos de Dios se empeñan con la cábala a querer acomodar los números de la Biblia al servicio del demonio. Entonces, ellos mismos son los que nos avisan cómo nos van a aniquilar. Y ellos mismos son los que ponen las fechas, los que programan todo su plan diabólico. Cristina Martí Jiménez en sus publicaciones hace mucho énfasis en la numerología que usan los sionistas, globalistas y masones en las noticias y eventos. Alberto Bárcenas, historiador y especialista en la masonería, nos explica que los masones usan la numerología esotérica con números en la Biblia. El sionismo, los judíos usan la cábala judía, y como nos enseña el magisterio de la iglesia, usar las sagradas escrituras fuera de la enseñanza de la iglesia está mal, porque se presta a manipular, a querer cosificar, a que diga lo que yo quiero. Y se supone que para estos señores de la cábala dicen que hay un mensaje oculto que no fue revelado a las demás personas y que solo fue para algunos pocos. Entonces esto es mentira, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque Jesús, cuando hace esa oración al Padre, dice, gracias Padre porque has revelado esto a los pequeños y sencillos y a aquellos a los que tú se los has querido revelar. Te doy gracias. Es decir, para todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor. Plinio Correa nos invita en su libro a ser contrarrevolucionarios, a ir contra el marxismo y en contra de la revolución con acciones concretas, por ejemplo, defender y promover las costumbres cristianas, la promoción, la protección de la familia, la tradición y la patria. Mira lo que escribía Plinio Correa en su libro. Antes de Vaticano II, él fue un laico muy ejemplar y él te recomiendo mucho este libro, que también ayuda mucho a entender el contexto histórico de la Iglesia en los últimos tiempos. Muchos, en el tiempo del Vaticano II, sabían que había peligro cerca, porque había mucho progresista, mucho marxista, mucho infiltrado y con ideas erróneas, y tenían miedo de que se cambiara la doctrina, ¿verdad? Continuación del texto de 1976, ya pasado Vaticano II. Considerados los territorios y las poblaciones sometidas a los regímenes comunistas, la revolución dispone de un imperio mundial sin precedentes en la historia. Este imperio es factor continuo de inseguridad y de división entre las mayores naciones no comunistas. Por otro lado, están en las manos de los líderes de la Tercera Revolución. Los hilos se mueven y todo el mundo no comunista, a los partidos declaradamente comunistas y la inmensa red de criptocomunistas, paracomunistas, tontos, útiles, infiltrados, no solo en los partidos declaradamente comunistas, socialistas y otros, sino incluso en las iglesias y en las organizaciones profesionales y culturales, en los bancos, en la prensa, en la televisión, en la radio, en el cine, etc. Y como si todo esto no bastase,
la tercera revolución maneja con terrible eficacia las tácticas de conquista psicológica de las que más adelante hablaremos. Por medio de estas, el comunismo está consiguiendo reducir un sopor displicente y abobado a inmensas parcelas no comunistas de la opinión pública occidental. Tales tácticas permiten a la tercera revolución esperar en este terreno éxitos aún más útiles para ella y desconcertante para los observadores que analizan los hechos desde fuera. La inercia, cuando no es ostensible y sustanciosa colaboración de tanto gobierno burgués de Occidente con el así poderoso comunismo, configura un terrible cuadro de conjunto. En estas condiciones, si el curso del proceso revolucionario continúa como hasta aquí, es humanamente inevitable que el triunfo general de la tercera revolución acabe imponiéndose al mundo entero. ¿Dentro de cuánto tiempo? Muchos se asustarán si a título de mera hipótesis sugerimos 20 años más. ¿Les parece sorprendente, exiguo el plazo? Sin embargo, en realidad, ¿quién podrá garantizar que este desenlace no sobrevenga dentro de 10 o 5 años o aún antes? Comparados los horizontes de 1959 y los de 1976, la proximidad a la eventual inminencia de esta gran hecatombe es sin duda una de las notas que indican mayor transformación en la coyuntura mundial. Fíjate, él escribió en 1959, es decir, durante el concilio. Él va viendo desde el Concilio Vaticano II cómo va evolucionando, cómo va avanzando toda la agenda progresista, cómo hay tanta infiltración dentro de la iglesia. Y entonces luego agrega, o sea, él continúa editando su libro y agregándole información, ¿no? Entonces, el comentario de 1992, la metamorfosis del comunismo. Entonces, él en el 92 no se creyó el cuento de que después del muro de Berlín se acabó el comunismo. Él dice, es que ¿cómo voy a creerme esto si los de comunistas se vinieron a la ONU? Mira, en el caso de 1989 pareció a los supremos dirigentes del comunismo internacional llegado por fin el momento de lanzar una inmensa maniobra política, la mayor de la historia del comunismo. Esta consistiría en derribar la cortina de hierro y el muro de Berlín, lo cual, produciendo sus efectos en forma simultánea a la ejecución de los problemas liberalizantes de la Glasnost de 1985 y la Perestroika de 1986, precipitaría el aparente desmantelamiento de la tercera revolución del mundo soviético. A su vez, tal desmantelamiento atraería para su supremo promotor y ejecutor, Mikhail Gorbachev, la simpatía enfática y la confianza sin reserva de las potencias occidentales y de muchos poderes económicos privados del primer mundo. A partir de esto, el Kremlin podría esperar el flujo asombroso de recursos financieros en favor de sus vacías arcas. Esas esperanzas fueron muy ampliamente confirmadas por los hechos, proporcionando a Gorbachev y a su equipo la posibilidad de continuar flotando con el timón en la mano sobre la mar de miseria, de indolencia y de inacción frente al cual la infeliz población rusa, sujeta hasta hace poco al capitalismo de Estado integral, se va comportando hasta el momento con una pasividad desconcertante. Pasividad esta propicia a la generalización del marasmo del caos y quizá, mira, dice, en esta hipótesis, pasará a servir la lucha entre el primer mundo y el tercero de camuflaje mediante el cual el marxismo, avergonzado por su catastrófico fracaso socioeconómico y metamorfoseado, trataría de alcanzar con renovadas posibilidades de éxito la victoria final. En efecto, lo lograron, hermano. Dice, no falta quien en la península ibérica, como en otros países de Europa, vea tales hipótesis en conjunción con la acción de presencia de las multitudes de mahometanos despreocupadamente admitidas en años anteriores en varios puntos de este continente y con proyectos de construcción de un puente sobre el estrecho de Gibraltar que ligeraría el norte de África del territorio español, lo que favorecería a su vez otras invasiones musulmanas en Europa. Curiosa semejanza de efectos de la caída de la cortina de hierro y de la construcción de tal puente. Ambos abrirían ese continente a invasiones análogas a las que
Carlomagno rechazó victoriosamente la de hordas bárbaras o semibárbaras venidas del este y hordas mahometanas venidas de regiones del continente europeo. Se diría que el cuadro premedieval se recompone, pero algo falta. Es el ardor de la fe primaveral de las poblaciones católicas. ¡Qué visión de este hombre! Entonces, confirmando lo que decía Plinio Correa, sus sospechas sobre Gorbachov en la ONU, que dice, ay, ahora todos muy buena onda, todos comunistas y capitalistas, un revoltijo, porque él decía, muchos políticos del comunismo ya se brincaron para este lado, todos lo vieron, nadie dice nada. En efecto, vemos cómo Gorbachov fue una muestra de botón de esto que decía Plinio Correa. Gorbachov fue uno de los escritores de la Carta de la Tierra quien dijo, tenemos que hacer que la Carta sustituya los 10 mandamientos. Y en el libro de Desarrollo Sustentable, Monseñor Juan Claudio Sanabria nos menciona cómo la Carta de la Tierra está entronizada en una especie de remedo del Arca de la Alianza y que fue depositada con una especie de rito panteísta. Se aspira que la Carta de la Tierra vaya a ser como una constitución global. Tiene características comunistoides, pero la tienes que leer no a la ligera, tienes que pensar bien lo que estás leyendo. Por ejemplo, habla de que como que está viva y es de todos, ¿no? Nadie la debe de poseer. Entonces ahí está atacando la propiedad privada, ¿sabes? Tú no puedes hacerte dueño de un pedazo de la tierra porque es como que siente, o sea, Leonardo Boff, que es también uno de los ideólogos de la Carta de la Tierra y promotor de ella, este teólogo que se desvió, que te digo que antes era sacerdote, y ahorita está en la ONU haciendo promoción de la Carta de la Tierra, ¿no? Él dice que la tierra siente que está viva, que si doy un pisotón fuerte ya la lastimé. Entonces empieza a devaluar al ser humano. Dios nos puso como la corona de la creación al ser humano y estos empiezan a decir que la tierra está por encima y que nosotros somos como su parásito. El parásito de la tierra, dice Leonardo Boff. Entonces esto se une, pero espiritualmente, ¿ves lo diabólico? Quieren convencernos espiritualmente de que tenemos que exterminarnos porque nosotros somos tan malos que estamos destruyendo. Nadie está hablando de que es bueno contaminar la tierra. Ese es el punto, ¿sí me entiendes? Que tengo que definir súper clarísimo, no estoy atacando esto, ¿por qué? Porque ya nos han machacado tanto la mente que piensas que cualquier comentario sobre las ideologías ecologistas es que yo quiero contaminar, y no es cierto, yo no dije esto. New York es donde está la sede de la ONU. Alberto Bárcenas nos habla que se estima que el 60% aproximadamente de las personas que integran la ONU pertenecen a la masonería. Hay dos modelos que se quieren imponer. China, para Rockefeller, es modelo idóneo para el mundo entero. Y los países nórdicos parecen ser también otra opción, pero de un mundo feliz, donde están los ciudadanos perfectos. Es la combinación de Orwell y Un mundo feliz, que son dos novelas distópicas, pero cada vez llegamos más a su cumplimiento. Es decir, un control total del Estado, ciudadanos muy obedientes al sistema, ya muy ideologizados. Y pues bueno, por ejemplo, en Noruega es donde más se ha dado el secuestro de los hijos por parte del Estado, alegando que es por el bien de los niños, ya que los padres siempre son vistos como un peligro. Estas mujeres tienen en común que pertenecen a la masonería. Estas mismas mujeres afirman que los hijos no son de los padres, sino del Estado. Ellas defienden la mentada democratización de la familia, porque Michelle Bachelet es la que más promueve este tipo de tonterías a través de ONU Mujeres. A Hillary Clinton se le ha acusado de vinculación al satanismo y ella no lo ha desmentido porque no lo cree necesario. También su hija, que acaba de acudir a un evento de la salud del Vaticano. Del 6 al 8 de mayo se dio la quinta Conferencia Internacional del Vaticano, que exploraría la mente, el cuerpo y el alma, reuniendo a líderes religiosos, pero estos religiosos no creían en Dios, es decir, era un hombre que cree en la nueva era, ¿no? Y luego también estaban personalidades como la hija de Hillary Clinton. Hillary Clinton, bueno, dijo el 24 de abril en la sexta cumbre anual de Women in the World, Mujeres en el Mundo, en el Lincoln Center de Manhattan.
Dijo, los códigos culturales profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. ¿Ves? Otra vez, la misma agenda masónica. Eso dijo ella. Entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo su hija allí en el Vaticano? Si esta mujer quisiera aplicar los recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Es decir, implementar la fuerza para redefinir nuestros dogmas. Ahora, no es algo escondido, son cosas públicas de las que estoy hablando. Entonces, te comparto que estoy por terminar la lectura de un libro que se llama Historia de la Psicología. Este libro habla desde los griegos hasta la psicología de nuestros días. El cristianismo reinó en Europa por mucho tiempo, hasta que empezaron a surgir corrientes de pensamiento obsesionadas por separar la ciencia de Dios. La psicología no fue la excepción. Al inicio de la psicología, uno de los conceptos era el estudio del alma. En el trayecto de la historia, en la psicología siempre hubo dos bandos, ¿no? Dos tendencias como muy fuertes. Era la de separarse de la filosofía y negar el alma en el ser humano. Y es decir, una psicología cinética, considerar al ser humano al igual que un animal o como un objeto de experimentación. Incluso Skinner aspiraba a controlar al ser humano. El dominio de los conductistas en la materia se hizo fuerte, despreciando hasta el psicoanálisis. Ciertamente Freud tenía muchas contradicciones en su teoría y sus contemporáneos se lo hicieron saber. Pero la psicología de Estados Unidos tomó una tendencia más utilitarista en el ser humano, uniendo esta parte de la psicología norteamericana de que produzca, de que sí se sienta mejor, pero el fin es producir. Es decir, controlar el comportamiento del ser humano. Ya ni siquiera querían incluir ni el psicoanálisis, ¿no? Porque lo veían como muy ambiguo. Me causa sorpresa que existan doctores que abracen la ideología de género como si fuera una realidad. La psicología ha tenido varias teorías en su historia. Algunas fueron confirmadas y otras no. Algunas herramientas funcionan en algunas personas, otras no. Algunas terapias funcionan en algunas personas y otras no, pero la teoría de género, la cual es reciente, es insostenible, es absurda, es totalmente anticientífica y por demás antiética. No entiendo por qué la gente de ciencia se cree estos cuentos como veraces. Es parecido a la dirección espiritual en manos de un hereje lleva a la perdición del alma. Lo mismo pasa con un psicólogo sin ética. La psicología puede servir para orientar o para confundir. No se puede santificar cualquier tendencia de la psicología, solo porque la psicología se considera una ciencia. Se requiere discernimiento. Los masones se supone que van en la búsqueda del hombre perfecto, de construir para autoconstruirse, ser dioses de sí mismos. Las ideas de quitar a Dios, de negar el alma en el ser humano, desprotege al ser humano y deja la dignidad humana vulnerable, reduciéndola a la utilidad que pueda tener una persona. Es decir, sirve, que viva, no sirve, que muera. Entonces, las cátedras a través de la historia se han llenado de ateos resentidos contra la Iglesia Católica. La manipulación de un adolescente con sarcasmos es muy fácil porque, como está formando su personalidad y tiene miedo a ser lastimado en su autoestima, sigue todo aquello que evite la burla, para ser aceptado, aunque para ello deba tomar veneno y morir. Seguido se manipula la sociedad de Occidente de esa forma, ¿verdad? Tenemos como una sociedad muy infantilizada. Y los globalistas ponen las reglas y dicen que es justo. El occidental quiere ser cool, estar en onda y sigue las reglas. Los globalistas mienten, pero no le importa. La sociedad por lo general piensa que van a ser buenos y justos. Para los globalistas lo que significa justicia y bondad no es lo mismo que para ti. Mientras tanto que Occidente desprecia lo cristiano, pero quiere leyes cristianas, que le protejan, pero no se da cuenta que no le gobiernan cristianos. Y tal vez quienes le gobiernan ni le vean como persona. Mira, ahí tengo un ejemplo de nuestra sociedad.
Ay, ¿a poco pensabas que por medio de las caricaturas queríamos subvertir la cultura y lavarles el cerebro a tus hijos para que fueran incapaces de reconocer su identidad, tuvieran baja estima de sí mismos y fueran manipulables? No, nada que ver. ¿Quién te lo dijo? Un conspiranoico. De seguro era un conservador. Tranquilo, relájate un buen y bla, bla, bla. Y luego viene el padre de familia, ¿no? Y dice, ya ves, son solo caricaturas. Y uno termina diciendo, haz lo que quieras. A quien le va a pedir cuentas Dios de las almas de tus hijos es a ti, no a mí. Otro ejemplo puede ser, ay, ¿a poco pensaste que queríamos tus datos biométricos para tener mayor control de ti y dejándote en mayor vulnerabilidad ante hackeos y robo de información? No, amigo, es por tu seguridad. Cuidaremos de ti, cuidaremos muy bien de tus datos. ¿Qué tal que un villano te quiere robar? Sabremos de inmediato quién es. Sobre todo, porque los ladrones llevan todos sus datos en regla. Y serán los primeros en entregar su información, seguro. Y así podremos poner muchos ejemplos de lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Todo lo hacen en nombre de tu salud, de tu seguridad, de tu bienestar, de tu libertad, de tus derechos, tu derecho a morir, a matar, a drogarte. Ellos siempre defenderán todo lo que sea garante de tu exterminio. Los masones progresistas liberales dicen que buscan la libertad de todos, pero quieren prohibir el celibato, decirte cuántos hijos tener o si los debes tener, decirte en qué debes creer, en qué no debes creer, hasta han querido decir cuántos sacerdotes debe haber, como en la Revolución Francesa y en la Guerra Cristera de México. Nos tratan a los cristianos como si fuéramos unos bobos, pero nuestra fe siempre ha ido acompañada de la razón y de la justicia. La Iglesia Católica, cuando ha querido quedar bien con el mundo, termina ridiculizada. No queda ni bien con el mal, ni bien con el bien. Tibia termina siendo el hazmerreír de sus enemigos. El mal termina ofreciendo lo bueno para quitar lo perfecto y así poco a poco va devaluando la obra de Dios en cada uno de los bautizados. Te voy a leer este pequeño fragmento que viene en el libro de Cristina Martín Jiménez sobre las formas de controlar la humanidad. Esto viene en su libro de Los amos del mundo están al acecho, totalmente recomendable, y con ese libro se entiende mucho de lo que vivimos hoy en día. La guerra como proceso de organización social. El informe de Iron Mountain. Uno de los trabajos secretos más significativos surgido de las investigaciones patrocinadas por los Bilderbergs en su afán para controlar el mundo. Es el conocido con el nombre Iron Mountain, cuya historia comienza a principios de 1961, cuando el presidente John F. Kennedy declara públicamente su determinación de poner fin a la Guerra Fría. El comunicado coincide con la selección de un grupo de expertos, típico, encargado de analizar las consecuencias del posible establecimiento de la paz mundial permanente. La operación estuvo coordinada por 3 miembros destacados de la administración Kennedy, que pertenecían además a las 3 sociedades secretas más poderosas, Dean Rush, a Bilderberg y al CFR, McGeorge Bundy, a Bilderberg, CFR y a Skull and Bones, y el entonces secretario de Defensa Robert McNamara, a Bilderberg, la Comisión Trilateral y al CFR. La delegación investigadora que comenzó a trabajar en el 63 estaba integrada por los destacados economistas, historiadores, sociólogos, científicos, un astrónomo y un industrial. Las conclusiones obtenidas de su estudio se recogieron como el informe Iron Mountain, llamado así porque las reuniones más importantes se celebraron en un refugio nuclear subterráneo del mismo nombre, situado en las cercanías de Hudson, New York. Iron Mountain era la sede de la Hudson Institution, un gabinete de consulta del CFR que se construyó como refugio en caso de guerra nuclear. Además, albergaba oficinas de la Standard Oil de Rockefeller, la Dutch Shell Oil y la banca Morgan y Manufacturers Hanover Trust. El contenido del informe Iron Mountain se conoció públicamente en 1966 gracias a uno de los 15 componentes del grupo, identificado con el nombre de John Doe, lo infiltró a la prensa. Los grandes medios de comunicación americanos lo silenciaron y solo el Deal Press se atrevió a publicarlo un año después. Doe estaba convencido de que debía compartir los resultados de la investigación con todos los ciudadanos, ya que estos habían sufragado el estudio con sus impuestos.
El resto de sus colegas pensaba lo contrario y temía que la publicación del informe generase una crisis de confianza peligrosa hacia los gobernantes. Los chicos de Iron Mountain, como se autodenominaron, orientaron sus estudios hacia la factibilidad y conveniencia de la paz, típico, y concluyeron que la guerra no es, como se presume a menudo, un instrumento de política utilizado por las naciones para extender o defender sus valores políticos o intereses económicos. Por el contrario, conforma en sí mismo la base principal de la organización del sistema social. Es el sistema que ha gobernado la mayoría de las sociedades humanas a lo largo de la historia, como sigue haciéndolo en la actualidad. Los investigadores ponderaron que la guerra era deseable y necesaria para construir la principal fuerza estructuradora y el estabilizador económico esencial de las sociedades modernas. Además, uno de sus puntos más destacados fue confirmar que para alterar la vida de todos los pobladores del planeta no existe un medio más eficaz que la contienda, un acerto directamente conectado con la teoría de la aceleración de la historia promulgada por Karl Marx. Además de respaldar el concepto de guerra deseable, los investigadores propusieron la reintroducción de la esclavitud mediante la tecnología moderna y planteó el uso de la política como un posible sustituto para el control social ejercido anteriormente por la creación de enemigos potenciales. El desarrollo de esa sofisticada forma de esclavitud, agregaron, es un prerequisito ineludible para el control social en un mundo en paz. Como conclusión señalaron, debemos afirmar con todas nuestras fuerzas que de la guerra como sistema no se puede prescindir tan fácilmente hasta que decidamos con total precisión con qué sistemas de control social planeamos sustituirla y estemos convencidos más allá de cualquier duda razonable de que estas instituciones suplentes cumplan sus propósitos. Como vemos, a pesar del planteamiento acerca de las posibilidades que tendría la paz perdurable del sistema de la organización, el verdadero fin del informe era asegurar por encima de todo el control social. El selecto grupo de estudios apuntó que, para implantar un modelo de paz permanente, era necesario buscar sustitutos a la guerra y apuntaron algunas fórmulas como un programa económico de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta orientado hacia objetivos inalcanzables, o la creación de enemigos ficticios, como por ejemplo una amenaza extraterrestre establecida y reconocida o una contaminación ambiental masiva y global. Además, podrían introducirse juegos violentos orientados a la sociedad y contemplaba el establecimiento de una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Es significativo subrayar que en ningún momento se plantea la educación, la formación cultural de los ciudadanos como método para superar los conflictos bélicos, sino la sustitución de estos por otras amenazas que logren amedrentar a la población y la mantengan fácilmente manejable. Es más, defendía el embrutecimiento de las personas mediante el uso de juegos violentos. Es inquietante comprobar la similitud de estas premisas con la situación actual, cuando cada vez es más habitual observar escenas de violencia extrema en contenidos deportivos como el fútbol o en los videojuegos destinados a los niños. Otra coincidencia de naturaleza dudosa es el anuncio del cambio climático, que los poderosos y gobernantes, con el profeta Al Gore al frente, están utilizando para aterrorizar a la sociedad y que ya estaba recogido como alternativa a la guerra en el Iron Mountain. Los suscriptores de Iron Mountain supeditaron el cese del sistema de la guerra al hallazgo de una fórmula mejor que sirviera a sus propósitos en términos de la supervivencia y estabilidad de la sociedad, pero en ningún momento la desacreditaron. El informe se cuestionaba si sería conveniente instaurar el modelo de paz, ya que el sistema de guerra, a pesar de toda su repugnancia subjetiva para importantes sectores de la opinión pública, ha demostrado su efectividad desde el comienzo de la historia escrita. Ha brindado las bases para el desarrollo de muchas civilizaciones duraderas e impresionantes, incluyendo aquella que hoy es dominante. En nuestro estado actual, el sistema de guerra, el que debe identificarse con la estabilidad, y el sistema de la paz con la especulación social. Los científicos de Iron Mountain recomendaron la creación de la Agencia de Investigaciones de Guerra y Paz Permanente, que sería secreta y solo rendirá cuentas al presidente de Estados Unidos. Como su nombre indica, se dedicará al
estudio del sistema de guerra y sus posibilidades de transición hacia un modelo social de paz. No ha trascendido si la creación de este organismo se llevó a cabo o no. Lo que sí sabemos es que el sistema de guerra continúa vigente y a pleno rendimiento. El informe de Iron Mountain propone la creación de un enemigo necesario con el fin de perpetuar el sistema de guerra o como complemento de este, para mantener a la sociedad cohesionada bajo la amenaza de un ataque extremo. Para poner en marcha esta alternativa, el estudio apunta como modelo a los precedentes en el tratamiento que se le ha dado a los grupos étnicos desfavorecidos, supuestamente amenazantes en ciertas sociedades durante determinados periodos históricos. La utilización de este fantasma artificial implantado por la propaganda gubernamental sería clave en el proceso de constitución de un sistema de paz permanente, por más improbable que el posible enemigo alternativo pueda aparecer. Debemos enfatizar que debe ser hallado alguno de una calidad y magnitud creíble si una transición hacia la paz ha de llevarse a cabo algún día sin que provoque la desintegración social. Resulta más probable, a nuestro juicio, que semejante amenaza deba ser inventada en lugar de que se desarrolle partiendo de condiciones desconocidas. Para que sea eficaz, es imprescindible que el enemigo alternativo implique una amenaza de destrucción inmediata, tangible y directamente percibida. Debe justificar la necesidad de pagar un precio de sangre en amplias áreas de interés humano. Un posible enemigo sería el modelo de contaminación del medio ambiente si el peligro que presentase para la sociedad resultara genuinamente inminente. Los modelos ficticios deberán conllevar el peso de una extraordinaria convicción sustentada por no inconsiderable pérdida de vidas humanas. La construcción de una estructura actualizada mitológica o religiosa para este propósito presentaría dificultades en nuestra era, pero de todos modos debe ser considerada como una opción. Bueno, es súper interesante este trabajo que realiza Cristina Martín Jiménez, es impresionante y que continúa haciendo, ¿verdad? Ella no ha parado de denunciar, por algo la censuran. Pero en este informe podemos ver como los Rockefeller, como siempre detrás, ¿verdad? Y todos los poderosos de este mundo, pues aquí nos están diciendo clarito cómo se han visto viable inventarse enemigos de la humanidad. Esto se parece un poquito al libro de Orwell de 1984, cuando están siempre, ahí viene el enemigo, y así como Maduro, ¿verdad? O Chávez, que dicen los yanquis, los no sé qué. Entonces ahí como que va y viene el miedo al enemigo, ¿no? Y bueno, aquí se inventan hasta cosas ficticias, ¿no? Cosas que dicen, tiene que ser un enemigo tal que la gente se desespere y se postre al poder, ¿verdad? Para que, ayúdame, sálvame, o sea, como que rinda todas sus libertades al poder en turno. Entonces, pues a mí se me hace muy importante, especialmente con lo que estamos viviendo, mencionar todas estas estrategias que ya se fraguaban desde 1961. ¿Verdad? En los tiempos de John F. Kennedy. Hace poco me comentaban que ya hay drones transparentes para espiar. ¿Y cuántas veces hemos visto en las películas que te ponen naves espaciales transparentes? ¿O no te has preguntado también todas las especies que han de tener ya mutadas desde que se experimenta con el ser humano? Siempre nos enseñan en las noticias como que lo que ya pasó, ¿no? Pero tras bambalinas, quién sabe cuántas cosas ya están haciendo. En una conferencia hace un par de años escuchaba a Agustín Fragoso, un conferencista. Bueno, él estaba hablando de cómo ha avanzado la tecnología, ¿verdad? Y nos compartía haber visto una exposición en España y que él fue pues para actualizarse, ¿no? Sobre la ciencia, etc. Nos hablaba de que de embriones congelados hay desde hace bastante tiempo. Incluso nos hablaba de que en el tsunami se rescataron embriones. Y uno de ellos pues es un chico, o sea, llevaba bastante tiempo congelado y ahora el muchacho pues ya tiene como unos 15 años. Y lo mismo, o sea, ¿cuánto no han de haber experimentado ya con animales, con humanos?
Por eso siempre a los liberales les importa tanto quitar la dignidad humana, quitarla para poder hacer uso del ser humano, para esclavizarlo, para comerciarlo, para venderlo, para triturarlo, para ponerle un precio, ¿no? O sea, te dicen que son los libertadores, pero en realidad quieren ser libres ellos y esclavizar a los demás con una etiqueta de libertad. Jugando con el árbol de la vida, tentando hacer Dios. También Cristina Martín dice que los amos del mundo les encanta crear problemas para ellos mismos ofrecerte la solución. Dice que ellos generan caos y luego te ofrecen esperanzas y mesías políticos que te rescaten del desastre. Recuerdo en una entrevista de Javier Villamor, periodista católico, quien hablaba de un político de la Unión Europea que decía: si la gente no dice nada, avanzamos un paso. Si la gente se queja, retrocedemos y seguimos avanzando. Si no dice nada, damos un paso más. Recuerdo que en esta entrevista él decía que se levanta uno con el mismo propósito y para seguir la agenda globalista, y si queman por un escándalo a pues entra otro y luego surge otro. Entonces él decía, es que se levantan uno tras otro y es verdad, nos miden, nos quieren cansar con una iniciativa pro aborto, con una iniciativa para destruir a la familia. Siempre es lo mismo y nos quieren cansar, y se quita un político y aparece otro con la misma agenda, y otro, y otro, y otro. Y yo me quedé pensando, dije, es que nosotros también nos levantamos una y otra vez y somos el enemigo que no pueden terminar de vencer. Caen unos mártires por allá, caen otros por acá y vuelve a resurgir, porque la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y ellos saben que somos el blanco, ellos saben que somos el enemigo a destruir, porque no pueden contra Dios. Sin embargo, sí nos han debilitado bastante. En esta lucha nos jugamos la salvación. Y sí, ayer y hoy hay mártires, lo seguirá habiendo mañana. Los enemigos de Cristo de ayer son los mismos de hoy. Deben ser los mismos enemigos de hoy. Si no, nos estamos desviando. Siempre la Iglesia Católica de hoy tiene que estar en comunión con la Iglesia eterna, con la Roma eterna, con la patria eterna, es decir, con la Iglesia triunfante. Si estamos haciendo algo distinto a lo que se hizo ayer, entonces tenemos que revisarnos, porque probablemente no le estamos siendo fiel a Cristo. Entonces Cristo es ayer, hoy y siempre. Cristo nunca cambia. Él fue, es y será. Y así su iglesia también, por su misericordia, será triunfante. Antes pues tenemos que padecer esta batalla. Si te fijas lo que aportan todos estos comunistas, marxistas, sionistas, es destruir todo lo bueno, lo bello, lo perfecto. Dice Jesús, el ladrón solo viene a robar, matar, destruir, con su sátira, en la literatura, toda esa música subversiva, música dodecafónica, y el chiste es destruir, destruir, destruir lo bello, el arte rocambolero que presentan los Rockefellers en sus exposiciones, perder toda esa esencia que ha marcado la civilización cristiana por tanto tiempo, ¿no? Esa música, esas canciones que hablan de destruir el mundo son muchas. En la actualidad es difícil escuchar una canción que hable de amor. Están hechas para que se hable solo de sexo y relaciones tóxicas. Y lo mismo a las series de televisión, las películas. Quieren que vivamos y abracemos su destrucción como normal, mientras nos autodestruimos. Yo recuerdo al obispo González en una ocasión que exponía su libro ¿A dónde conduce la ideología de género? Y explicaba que lo que se buscaba era quitar toda raíz en la identidad de la persona para dejar a la persona como una hierba del campo, indefenso y manipulable, atomizado, sin Dios, sin familia, sin patria, sin historia, sin identidad, y que los hijos de las tinieblas lo que buscaban era ser un pueblo para Satanás, y que a su vez al mismo tiempo se estaba generando un pueblo nuevo para Dios en los últimos tiempos. Yo esto lo escuché como en el 2010, que vi la presentación de su libro en una parroquia de Guadalajara. ¿Y qué razón tenía? Basta voltear a ver los países nórdicos para ver los resultados de ese hombre atomizado, subordinado al Estado, como un mundo feliz pero vacío, sin familia, con todos los bienes materiales, sí, pero está solo. Y en la meta global, el socialismo democrático
tiempo es la deconstrucción del ser humano también, para tener un hombre creado por el hombre. Se cumplen los objetivos de la masonería liberal y revolucionaria, la autoconstrucción de un mundo sin Dios a costa de lo que sea. Cuando empezó lo de la pandemia, sabía que ya no se iban a detener los globalistas porque ya habían anunciado mucho, ¿verdad? Que el 2020 era muy importante para ellos, ya ves cómo juegan con los números. Entonces me puse a buscar cómo habían enfrentado esta situación los mártires. Encontré a Edith Stein, judía conversa al catolicismo, donde ella encontré en un retiro parte de su testimonio. Dice que un doctor que la conocía entró al campo de concentración pues para revisar a las mujeres, ¿verdad? Y que la encontró, y como ella era una catedrática, filósofa muy renombrada en su momento, ¿verdad? Ya después le dijo, la reconoció y le dijo, ¿cómo está? Y le dijo, hasta ahora la providencia de Dios no me ha abandonado. Hasta ahora he podido trabajar y orar. Y fíjate cómo ella veía la providencia de Dios. No veía la providencia de Dios en la situación que estaba viviendo de, pues mírame aquí en un campo de concentración, ¿cómo es posible? Yo le consagré mi vida a Dios y esta situación así. No, o sea, porque ella se dedicaba a cuidar a los niños de las mismas mujeres que estaban ahí en el gueto, encerradas. Y dice que había mujeres ya tan deprimidas que ni siquiera se acordaban de sus hijos, o sea, como que los dejaban y ella cuidaba esos niños que estaban ahí en el gueto. Y su actitud, ¿sabes? O sea, su actitud de orar y trabajar, o sea, bueno, leyendo el libro de Viktor Frankl te darás cuenta de la realidad que vivían en esos guetos, pero espiritual, no tanto de las películas, ¿no? Que te ponen, sino el ambiente, el sentir, la desesperanza, pero en carne, porque pues él estuvo ahí. Mucho se habla del Vaticano II, del concilio, a los laicos comprometidos, ¿verdad? Que nos dan formación en las parroquias, etc. Pues cuando los párrocos nos formaban en el tema del Vaticano II, nos decían simplemente esto, bueno, en los 60 se dieron muchas revueltas por la revolución sexual, y la iglesia no fue la excepción. Muchos sacerdotes y religiosas dejaron los hábitos o malinterpretaron el concilio del Vaticano II. Punto. Y uno decía, qué mala onda, pero nuestros sacerdotes nos explicaban de acuerdo a la doctrina católica y el catecismo. Y uno lo recibía con amor, la enseñanza de la iglesia. O sea, y hasta con cierto cariño lo dicho por el concilio. Y uno se emocionaba de escuchar que la iglesia se renovaba, etc. Realmente los sacerdotes buenos, que son muchos, hermano, yo en mi vida he conocido puros sacerdotes que buscan la salvación de las almas, te lo digo con sinceridad. Los sacerdotes que yo conozco siempre han sido un grandísimo ejemplo de ser sacerdotes, de ser pastores. Si yo conociera a uno que está deschavetado, lo denunció. Oiga, ¿está haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque es mi obligación. ¿Por qué? Porque está llevando muchas almas. Bueno, te recomiendo que veas el video de la Madre Angélica cuando denuncia a los progresistas que se han infiltrado en la iglesia. Se refiere a todos aquellos obispos de la iglesia de Estados Unidos que cayeron en el liberalismo, y es muy fuerte el mensaje que les dedica, pero nos puede dar luz en estos tiempos para ver qué es la obediencia. Es muy importante ver los testimonios que nos deja la iglesia en el transcurrir de los años. Es decir, y también te recomiendo leer en el Catecismo de la Iglesia Católica qué es la obediencia. Nuestra obediencia siempre debe ser a Cristo, nada más, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros obedecemos a nuestros pastores porque ellos obedecen al magisterio de la iglesia, porque ellos obedecen la doctrina de Cristo. Si uno de ellos se desvía, entonces no tenemos por qué obedecerles. Y me refiero a que se desvíe en la doctrina, ¿sí ves? O sea, y esto nos debe dar mucha luz, porque los católicos estábamos muy confiados de que todo siempre iba bien en la iglesia, ¿sabes? O sea, si había problemas, esto, lo otro, dices, bueno, pues, o sea, donde quiera hay problemas, ¿no? O sea, el chamuco donde quiera mete la cola. Pero en materia de doctrina, hermano, hay que estar muy atentos. Dice el Señor,
mis ovejas escuchan mi voz. Y es fácil detectar cuando has leído la palabra de Dios, cuando has leído todo el catecismo de la Iglesia Católica, cuando has leído los documentos de la Iglesia. Bueno, obviamente son muchísimos, pero que tengas una buena formación, entonces difícilmente puedes caer en el engaño. Y es más fácil cuando empiezas a detectar lo que no va de acuerdo a Dios. Por ejemplo, cuando escuchas mucho la palabra inclusión, mucho en la Iglesia Católica, que es universal, que tiene cristianos etíopes, cristianos de todas partes del mundo, siempre ha incluido a todos los que quieran creer en Cristo y se quieran convertir. Ya cuando se empiezan a meter esas palabras globalistas, ideológicas, cargadas de un veneno, hablando más de la ecología que de la palabra de Dios. Un buen cristiano cuida todo su entorno, todo su entorno. Cuando Dios Padre en Génesis nos dice: henchid la tierra, ¿verdad? Hace al ser humano administrador de los bienes de la tierra. Nunca le dijo: destruye la tierra y arruina todo, y mata, sí, él no dijo eso. O sea, Dios Padre nos dijo que administráramos la tierra, es decir, hay un cuidado, una responsabilidad, son dones y de todo Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, cuando te quieren dar como novedad algo que realmente la Iglesia siempre ha defendido y con mayor plenitud, en la medida en la que tú estés bien formado, fácilmente vas a detectar esos errores, que a veces hay cosas que no me checan y la verdad es que me gustan más las homilías que escucho de los sacerdotes de mi diócesis. No me gusta estar desmenuzando, estar quitando y pegando esto y muévele y bueno, quiso decir a lo mejor esto. Pero bueno, aquí la Madre Angélica, fundadora de EWTN, si conoces ese canal católico, muy recomendable, hizo una denuncia por medio de un video diciendo que estaba cansada de la Iglesia liberal, que la Iglesia liberal venía imponiendo una laxitud a la vida consagrada, y realizó el video para decir que ella no obedecería la irreverencia hacia el Señor. Denuncia que los modernistas han manipulado los escritos del Vaticano II. Ella menciona: qué hermosos son los documentos cuando se leen junto a las Sagradas Escrituras, pero ustedes, los liberales modernistas, los escriben y malinterpretan. Estoy cansada de sus brujerías. La Madre Angélica les dijo: no me gusta su iglesia, no tienen nada que ofrecer, no hacen nada sino destruir. No vamos a seguir todas esas cosas locas que nos están imponiendo, como nuevas y culturales. Hemos aceptado todo y sido obedientes. ¿A qué? A una fuerza destructora. Continúa diciendo: hice mi declaración y no me importa si les gusta o no. Es hora de que alguien diga algo acerca de estas pequeñas porquerías que han estado colocando en los últimos 30 años en la iglesia. Ahora me quieren decir cuándo arrodillarme y cuándo pararme. Y me quieren prohibir arrodillarme ante la presencia de mi Señor. No van a hacer eso. Ustedes hacen sus declaraciones y yo hago las mías. Bueno, la verdad, hermano, es que ese video que ella dice, pero no tiene desperdicio, o sea... Y la Madre Angélica, todo católico de este tiempo, sabe que fue un testimonio muy, muy grande. Pero eso fue en 1996 y dice hace 30 años. Entonces, vemos como a partir de Vaticano II no es en sí mismo que todo esté mal, no, sino que dos fuerzas chocaban, la del Evangelio y la de los progresistas que querían imponer su voluntad. Y la verdad es que hubo cosas que son buenas porque la iglesia fiel respetó el magisterio de la iglesia y continuó enseñando las enseñanzas de la iglesia. Ahora, todos estos liberalistas, modernistas, progresistas, marxistas que traían todas estas ideas en la cabeza y que fueron infiltrados en la iglesia, pues ciertamente interpretaron como quisieron el Vaticano II. Monseñor Isidro Puente menciona que la letra del Vaticano II era muy buena, que los fieles cantaran y contestaran en latín, el estudio del hebreo, arameo y latín, filosofía escolástica, estudio de Santo Tomás.
Dice que el contenido era muy bueno y que en ese concilio se tenían muchas esperanzas. Menciona que tiene algunas ambigüedades que tal vez fueron infiltradas por los modernistas, cabezas que estaban infiltradas aguardando y que salieron a flote para imponer el liberalismo, inducido por los viejos. O sea, él dice que no fue algo espontáneo y que forzosamente les querían quitar la sotana, que se le quería quitar seriedad, ¿verdad?, a la vida consagrada. Él menciona que fue la mano del demonio, ¿verdad?, que infiltró como ahí ciertas tendencias, algo preparado por asociaciones secretas, pero que el Espíritu Santo sigue actuando. Y eso es cierto, hermano, Dios sigue actuando en su iglesia. Dice este obispo, Dios permite estas cosas y Él ha dado la batalla en la defensa de la fe. Él se ha mantenido firme y ha estado confirmando en la fe a las almas que Dios ha puesto en su camino. Aquí yo te pongo gente que ha sido congruente con las enseñanzas de Cristo nuestro Señor y que ha trabajado en la viña del Señor con celo y con santidad. Y también ha habido personas que han aprovechado, ¿verdad?, los pequeños recovecos para meter sus porquerías, ¿verdad?, que dice aquí la Madre Angélica. Mira, hermano, respecto a la obediencia, aquí hay un ejemplo. Ahora que los obispos alemanes han dado la comunión a los protestantes, si tú eres un religioso y un obispo te hubiera pedido que le dieras la comunión a un protestante y tú le hubieras dicho que no, tú estarías en lo correcto como religioso, porque la obediencia la debemos primero a Cristo. Y aunque el obispo es autoridad, está mal, es decir, nadie está obligado a obedecer lo inmoral o lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es importante saberlo porque a veces nos autoengañamos de decir, bueno, el que obedece no se equivoca. Alerta, hermano, porque si te dicen póstrate ante Satanás, pues no porque sea un obispo el que te lo diga, lo vas a hacer. De la misma manera, no se puede obedecer a la autoridad y al mismo tiempo desobedecer toda la tradición. Si San Pablo dice, el que recibe indignamente el cuerpo de Cristo recibe su propia condenación, el religioso en este caso está protegiendo las almas de esos protestantes, la de él al mismo tiempo, y no debe tener miedo porque estos obispos por sus actos están excomulgados. Ellos solo se excomulgan por desobedecer al magisterio. Y el religioso no tiene por qué tener miedo de ser excomulgado porque los excomulgados no pueden excomulgar. Es decir, nuestra obediencia a los superiores se basa en la obediencia a Cristo. No sé si recuerdas este monumento al sincretismo en Guadalajara. Ahí podemos ver dos ejemplos de cardenales, opinando totalmente lo opuesto en un mismo lugar. Sobre esta imagen que se supone que representaba a la Virgen de Guadalupe, pero llena de serpientes y con calaveras, y si la veías desde un ángulo parecía como la cabeza de chivo de Lucifer, horrible. El cardenal emérito Juan Sandoval dijo que era una imagen que insultaba a la Iglesia Católica, ¿no? Y el cardenal Robles dijo que no veía mala intención en el artista. Esa es la dictadura del relativismo, ver que nunca hay pecado, nunca hay mala intención.
Vamos a dar lectura a lo que dijo la Virgen de la Salette en 1846, algunos puntos importantes de la Virgen dirigido a Melanie. La Santísima Virgen habla con dolor a los sacerdotes que han abandonado la oración y la penitencia y que, por su amor al dinero y a los honores y a los placeres, el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Predice divisiones en el seno de las familias y comunidades, castigos que Dios enviará por muchos años, penas físicas y espirituales. Alerta al Papa de estar en guardia contra los obradores de milagros y sobre los prodigios que tendrán lugar en la tierra y en el aire. Anuncia que muchas personas consagradas a Dios serán presa de los espíritus malignos y serán causa de la pérdida de la fe en muchas almas. Los libros malos abundarán y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios, y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Esta será la hora de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis espantosa y el Papa sufrirá mucho. Cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. No se verán más que homicidios, odio, discordia, mentiras. Escucha esto, los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a todos los vicios. Vendrá un precursor del anticristo. La tierra será castigada y con todo género de plagas habrá guerras, hasta la última que harán los 10 reyes del anticristo, y ellos serán los únicos que gobiernen a la humanidad. Antes habrá una especie de falsa paz en el mundo. La naturaleza clama venganza y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra. Encharcada de crímenes, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. De golpe perecerán los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo. La tierra quedará como un desierto. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece. Solo la fe vivirá. He aquí la bestia con sus súbditos, llamándose el Salvador del mundo, pero será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Entonces el agua y el fuego purificarán y consumarán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Finalmente hace un llamado a los verdaderos discípulos de Cristo. Combatid, hijos de la luz, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Bueno, estos son un pequeño fragmento, En realidad el mensaje es mucho más largo, lo puedes encontrar todavía en internet. A mí me llama la atención que concluye combatid, hijos de la luz, es decir, nos llama a la batalla, lo mismo que el Evangelio, nos llama a la batalla. Bueno, hasta aquí el mensaje de la Salette. Ya después tú lo ves con más claridad. Es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que eso de que todos los reyes tendrán un mismo plan y será quitar todo principio religioso, y realmente es algo que están haciendo, hermano. En el nuevo orden mundial no está Dios en sus planes. Al menos el Dios católico no está. Y si hay un Dios católico, porque Cristo nos dijo, mi Padre que es su Padre, mi Dios que es su Dios. Y para otros su Dios es otra cosa. Entonces no hay un mismo Dios, sino solo aquel que nos reveló Cristo, el Padre, creador de cielos y tierra. El marxismo cultural se infiltró en la iglesia primero como la teología de la liberación, pero ahora como la ecología panteísta. Ha habido varias ideas extrañas que se han infiltrado también. Hubo un sacerdote, Pierre Teilhard de Chardin, y él difundió ideas erróneas, panteístas y herejes, y lamentablemente sus errores fueron difundidos por
muchas partes, o sea, y te estoy hablando antes de Vaticano II, es decir, poco antes de Vaticano II. Antes de Vaticano II ya había ideas heréticas seduciendo dentro de la iglesia. Toda esta revolución de los 60 que se vivió, o sea, también todos como iglesia pues nos afecta, golpea, ¿no? O sea, todas las situaciones que vivimos en el exterior, la iglesia no es la excepción, por eso se debe de estar alerta y orando, ¿verdad? Para permanecer en Cristo. Por ejemplo, la teología de la liberación hizo mucho daño a toda América, porque en todas esas guerrillas, ¿verdad? Que sabemos que fueron, bueno, ahora se sabe que fueron orquestadas por los Rockefeller, financiadas, y estar ofreciendo para meter el comunismo, todas estas oportunismos para infiltrar, aprovecharse de la miseria y de la injusticia que se ha vivido, ¿verdad? En nuestros pueblos. Y la teología de la liberación entra con un pensamiento de justicia, de revancha, pero un poquito como lo que buscaban al principio los apóstoles, que decían, ya vas a instaurar tu reino, o sea, tu reino material, ya les vas a dar su merecido a los que nos gobiernan, a los que nos dominan, ¿verdad? Los romanos, o sea, ellos querían que Jesús viniera como un rey vengador aquí, eso esperaban los judíos, y tener ahora sí el dominio, ¿verdad? Pero Jesús dice, pues no, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. La teología de la liberación vino a confundir a muchas almas. Por ejemplo, ahí tenemos a Leonardo Boff, él fue teólogo de la liberación. En repetidas ocasiones se le amonestó por parte de la Santa Sede por sus escritos heréticos, y ya después dejó el sacerdocio, se casó y continúa difundiendo sus ideas panteístas de la Pachamama, o sea, se desvió, ya ni siquiera cree en Dios, ya cree en la Pachamama, y lo malo es que lo difunde y sigue confundiendo dentro de la iglesia, porque es un teólogo. Todas estas ideas sí prendieron en algunos religiosos, sí se quedaron enraizadas allí en la iglesia, y lo malo es que cuando un religioso lo asume y luego ese religioso llega a ser superior o dirigir otras almas, pues empieza a confundir, y esto se empieza a contagiar, ¿verdad? Ese es el detalle. En los escritos de masones y sionistas, su objetivo es infiltrarse en la iglesia hasta llegar a la cima y ocupar el puesto del papa. Con un masón que jamás llegará a tener sus puestos tan altos, solo será un instrumento para su causa. Hemos visto que esta batalla lleva ya muchos años. Actualmente pues sabemos, ¿verdad?, que ha habido infiltración. En la historia de la iglesia ha habido papas que no han sido muy ejemplares, pocos, pero los ha habido. No es pecado decir esto, es historia. A pesar de ello, los poderes del infierno no prevalecieron en la iglesia. Es decir, la iglesia somos todos. La iglesia la conformamos los bautizados, ¿verdad? Por eso este cantito, edifica la iglesia del Señor, hermano, ven, ayúdame. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. La promesa de Dios continúa y su Espíritu Santo la sigue asistiendo. Ahora, también debemos de ser conscientes que si gobernar un estado es muy complicado, especialmente más divisiones se establecen con estas revoluciones culturales que se están organizando. Y bueno, cuanto más dirigir a la iglesia, ¿no? Además de que ha de ser un puesto de mucha soledad, porque el vicario de Cristo, que es el Papa, pues imagínate, o sea, si a uno el demonio está ahí como que acechando como león rugiente, como dice la palabra de Dios, ahora imagínate en el Papa, ¿no? O sea, como si Satanás disfruta hacer caer a un sacerdote porque sabe que con él lleva muchas almas, cuanto más al Papa, ¿no? Los enemigos de la iglesia siempre han estado al acecho. Entonces, bueno, hemos visto una insistencia histórica de querer llegar al papado, ¿verdad? De querer llegar a infiltrarse al Vaticano. Algo que es parte de la historia es que un periodista italiano, Pecorelli, publicó una lista de 120 obispos que estaban metidos en logias masónicas. Esto no divierte, hermano, especialmente un católico, esto nos duele. Créeme que no disfruto haciendo este video, no me genera mucho conflicto. Yo lo que quiero es que despertemos de este letargo. O sea, no podemos estar aceptando todos los temas de la agenda globalista como
ay, sí es cierto, los migrantes. No, hermano, hay detrás una agenda política que los está obligando a salir de su país para empobrecerlos y empobrecer al país a donde llegan. No busca la promoción de la persona dentro de su país, sino que estamos aplaudiendo las consecuencias, pero de las acciones que están cometiendo. No podemos decir, ay, sí, el cambio climático, cuando de fondo se esconde una agenda política que quiere poner a la naturaleza por encima del ser humano. O sea, no podemos vivir sin discernir. Tampoco podemos recibir como los falsos derechos que nos propone la ONU como si fueran, bueno, pues ¿qué haces tú usando? Bueno, pues es que ¿quiénes somos? No, hermano, eres un hijo de Dios que está llamado a evangelizar y buscar la salvación de las almas. Para ningún católico está permitido decir o justificar el pecado o proponer legalizaciones que justifiquen el pecado. Para un católico lo primero es pensar en el alma del otro. O sea, incluso hasta un casado o una casada que tuviera la tentación de un amante, pensar, voy a perder esa alma, voy a arruinar el matrimonio que Dios me dio y voy a perder la mía. Entonces tiene que luchar contra esa tentación. Así son en todos los pecados de inmoralidad, de las uniones civiles homosexuales. No, como católico me tiene que preocupar su alma. ¿Por qué? Porque está fornicando, también pervirtiendo la mente de los demás niños que están viendo ese comportamiento como normal, y no es normal. Estoy hablando de un católico, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo, en sus enseñanzas. No podemos doblegarnos a todo lo que el mundo nos dice. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, los jesuitas en su momento fueron muy respetados porque actuaban como un ejército que protegía al Papa. San Ignacio de Loyola inició con una intención preciosísima. Lo que han dejado los jesuitas es hermoso. La primera universidad que él fundó. Además, la obra que hacían con misiones, educación, evangelización era muy grande, y por ello los masones sabían que mientras estuvieran los jesuitas allí, era difícil entrar al papado. Entonces comenzaron a infiltrarse por medio de los jesuitas también. Y por eso encontramos jesuitas muy santos y jesuitas muy herejes. Hay jesuitas que nos han enseñado muchísimo sobre la espiritualidad, que nos han enseñado muchísimo de cómo conocer al demonio, al enemigo, ¿verdad? De ese espíritu malo, y cómo reconocer las mociones del espíritu y las personales. O sea, tremendo, ¿no? Los ejercicios espirituales, todo lo que han hecho los jesuitas ha sido muy loable. Pero a través de ellos también se afianzó mucho la teología de la liberación. Y a través de la teología de la liberación se metieron todas esas corrientes marxistas. Y actualmente vemos ese progresismo actual que ahora tiene el arco iris por todos lados en sus universidades, el feminismo, el ecologismo, con las justificaciones de los derechos humanos. Y para muestra un botón, aquí en México la Universidad de la ITESO está del nabo en el sentido de ideología, porque está fuertísimo todo este marxismo cultural que censura hasta a los alumnos, los suspende, los corre por no pensar de acuerdo al progresismo marxista. Y eso está mal, hermano, porque se supone que es una universidad católica. O sea, ni siquiera las públicas son tan agresivas en estos temas. Detrás del modernismo de la iglesia está la masonería, detrás de todas esas corrientes. Es de llamar la atención, hermano, la homilía de su santidad Benedicto XVI en la plaza de San Pedro, domingo 24 de abril del 2005, cuando dijo: rueguen por mí, para que por miedo no huya ante los lobos. Roguemos unos por otros, para que sea el Señor quien nos lleve y nosotros aprendamos a llevarnos unos a otros. Es decir, que no huya. Cualquiera dirá, ¿por qué vas a huir? O sea, ante los lobos. Entonces aquí uno podría decirse, bueno, porque el Papa Benedicto está iniciando su pontificado diciendo no huya ante los lobos. Si esto nos da una pista de saber que dentro pues las cosas no están muy bien. Y también la frase de Pablo VI que dice: el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Ya sea una denuncia o una confirmación, dice mucho, hermano. Es decir,
las cosas no andan muy bien y debemos tomar una determinada determinación, todos hacia Cristo. Hay que despertar, aunque veamos caer estrellas del cielo. Ahora, bueno, aquí tenemos esta figura que le entrega Evo Morales con un Cristo clavado en el mazo y la hoz, el signo por excelencia comunista. Hermano, es una total falta de respeto, especialmente si el comunismo ha asesinado a tantos cristianos y sigue asesinando a tantos cristianos. Y el mismo comunismo está persiguiendo y metiendo en campos de concentración a los chinos, católicos y cristianos ahorita, hoy en día. Entonces, a lo largo de la historia siguen sumando las víctimas del comunismo. Lo vemos en Venezuela, es un pueblo creyente, cristiano, y sigue muriendo de hambre. ¿Eso es diabólico? Ahora, esta imagen se burla de Jesús. Y luego sacaron una noticia, no, que esta imagen generó escándalo en los conservadores, pero no se dieron a la tarea de conocer la historia de la escultura, que la hizo un sacerdote, que fue asesinado y que... No importa, hermano, porque sabemos lo diabólico que ha sido el comunismo. El comunismo es ateo, el comunismo, hermano, ha generado tipo de martirios como el de este obispo que te digo, y no es el único. A mí me parece una falta de respeto grande, y lo malo es que siempre somos los loquitos, ¿te fijas? Siempre, ay, ¿a poco pensaste? ¿A poco pensabas que significaba esto? No, nada de eso. Siempre somos los que sospechamos, los conspiranoicos, los que vemos más allá. Y yo no te estoy hablando, hermano, de un baúl escondido en el Vaticano, por los piratas, de no sé qué. No, hermano, te estoy hablando de cosas que se ven, ¿verdad? Por ejemplo, esto fue una noticia pública en el 2015. Evo Morales le entregó esa figura comunista con Cristo clavado ahí. ¿Qué significa? Cristo, o sea, los cristianos que han muerto en manos del comunismo, aunque haya hecho un sacerdote esa figura, el hecho de que se la dé y públicamente, o sea, hay un propósito político en esa imagen, y a mí me parece una falta de respeto muy grande. Y bueno, ¿qué se puede esperar de Evo Morales, no? Y Evo Morales, su gobierno difundió muchísimo a la Pachamama, muchísimo, diciendo que eran sus dioses originarios. ¿Por qué? Porque, como nos dice Alberto Bárcenas, quieren dejar al mundo como antes de que viniera Cristo, como desde que estaba Adán. Entonces, es su objetivo, por eso reviven todas estos sincretismos. Es parte del comunismo promover todo, brujerías, todo lo que vaya en contra de Cristo. A ellos les conviene, porque eso sustituye una religión. Cristo no es una superstición. Cristo, como dice ese canto, Él es más que un mito para mí. Cristo es una experiencia, Cristo está vivo, Cristo vino a salvar nuestras almas. Entonces, bueno, el marxismo siempre hace esto, ¿verdad? Se burla de lo sagrado, se burla de nuestras creencias, así como las feministas sacan a la Virgen de Guadalupe y luego le ponen abajo. Si a ella le hubieran preguntado si quería ser madre o no, ella hubiera decidido no ser madre. Eso es una burla. ¿Por qué? Porque nuestra Madre Santísima es la esclava del Señor. Nuestra Madre Santísima dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se postró delante de la voluntad de Dios nuestro Padre. Es decir, asume la voluntad de Dios como Cristo en la cruz, obedientes hasta la muerte. Para el nuevo orden mundial, quieren como suplir a la Virgen con la Pachamama y a la vez cubrir a Dios. La mejor estrategia de vencer al enemigo es cuando no sabe que está en combate, mientras es despojado poco a poco de lo más importante, de lo más sagrado. Mientras tanto, el católico recibe pan y circo. Y ese deseo de algunos pocos progresistas que quieren mantener un constante sínodo eterno para estar cambiando a la iglesia, esto no es creer en Cristo, esto es querer a fuerzas hacer tu propia iglesia a tus propios caprichos. Y ahí vienen, hermano, y no se van a detener con el sacerdocio para mujeres, porque así la iglesia anglicana huyó, se le acabaron los pastos verdes porque ellos empezaron
Bueno, empezaron mal, empezaron con el divorcio y luego le siguieron con el sacerdocio para mujeres y luego el sacerdocio para personas homosexuales. Ya tienen un batidillo ahí y muchísima gente de esa iglesia se vino a la iglesia católica. Huyeron, ya no había pasto verde que comer para las ovejas, se había adulterado la fe. Y ahora vienen para acá y nosotros, ¿a dónde correríamos, hermano? Ya no hay lugar a dónde ir. Esta es la iglesia que Cristo dejó, esta es nuestra fe y tenemos que defenderla. En estos tiempos hay que ver qué nos mueve más, hermano. Si hablar y denunciar lo que está mal, en realidad no lo hacemos porque nos da más miedo perder delante de las demás personas, quedar en ridículo, hablar de estos temas que son tan impopulares o tan, pues sí, o sea, que no caen bien y que duelen, o si realmente es prudencia o es miedo, porque también podemos ser imprudentes si callamos. Y los negligentes y los cobardes no entran al cielo, porque aquellos que conocemos a Dios se nos van a pedir cuentas. No querer corregir por el miedo a perder fieles en cantidad es ganar adeptos en la tierra y perderlos en la vida eterna. Entonces la iglesia no puede estar complaciendo a todos los inconformes. No se necesita mayor estima de sí mismo que reconocer que Dios nos ha amado tanto y al extremo que ha derramado su sangre por nosotros, que Dios ha enviado a su Hijo único para salvarnos. Ese es el mayor amor que has de recibir en tu vida, es la plenitud del amor. No necesitas nada más que reconocer a Cristo como el Señor de tu vida y hacer lo que Él te pide que hagas. Entonces no nos engañemos. La salvación no la construimos nosotros. La salvación se nos ofreció y solamente hay un camino y es estrecho. No va a ser fácil, pero al menos esforcémonos. Al menos esforcémonos y ya lo demás Dios dirá. Entre más cumplen al pie de la letra la palabra de Dios, más se afianza nuestra fe, porque su odio enfermizo a la cruz nos hace abrazarla con mayor amor, porque en ella está nuestra victoria. Te voy a poner este video que vi hace tiempo, lo tomé de un canal. Yo lo que quería era este video, que lo vieras tú, y pues la interpretación que ellos hacen se me hace como centrada. Entonces aquí empieza este diabólico video. Vemos en la caja cómo está, te fijas que hay un hombre que está agarrando una mascota y la cabra está encerrada en un cuadrito con una luz artificial. Es el invierno oscuro, ¿verdad? El que nos hablaba Biden. Y si te fijas, aquí está una marca registrada en la frente, la marca de la bestia, la marca que nos registra como si fuéramos cosas. Bueno, ahí están pues, ¿quién dirige todo esto? ¿Quién maneja? Los dueños del dinero y cómo manejan a los políticos, ¿verdad? Son sus marionetas. Ahí están todos los lenguajes masónicos, está el piso de cuadrícula y acá nos dice, bueno, que se asoman los estados donde se desarrollaron ataques de todos esos atentados de los niños, de las escuelas. Y bueno, arriba, no sé si te fijaste, en la parte de arriba sale una escena de el hombre, mira, símbolos satánicos, pero atrás, en la parte de arriba del pizarrón, está la imagen del superhombre, ¿verdad? Del hombre en el centro, ese humanismo al que nos quieren llevar. Y está lleno de simbología satánica, ¿verdad? Dios nos permita, bueno, aquí el ahorcado, ¿no? Qué casual. Y entonces, mira, el cerebro, ¿verdad? Dice adoración con la F, la sexta letra del abecedario. La mano es un símbolo satánico. Ah, mira, aquí es donde dice lo de la evolución, ¿verdad? De la nueva era, la nueva religión, la cábala. Y los ataques de los atentados de Estados Unidos, lo que te comentaba. Hay muchos videos que explican este video, ¿verdad? Pero este es el que se me hizo como que más
centrado. Creo que unos cristianos fueron los que lo interpretaron. Bueno, aquí está como, ¿ves? Obama con el birrete que pasó el examen de la élite, guantes blancos utilizados, bueno, por la masonería, el ojo, ¿verdad?, cerrado. De sentarse de la nueva era, la niña inocente de 12 años, pues todo está muy raro. Lo del conejo blanco siempre aparece, todo este lenguaje satánico y diabólico, la fruta prohibida, ¿verdad? ¿Ves cómo siempre se meten con la Sagrada Escritura? Hay de haber muchísimas cosas que uno no entiende, hermano. Pero bueno, a mí se me hace esto también como la flor de la virginidad de los niños. Y bueno, ahí como que se pone nervioso, ¿verdad? Entonces ahí, mira, ahí sale un salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares, o sea, qué necesidad, ¿no? Bueno, ahí ya sale la destrucción y división de Estados Unidos. También, esto es lo más delicado que quiero que veas. Bueno, ahí está la caída de las Torres Gemelas, que bien sabemos que se fabricó ese atentado, como muchos atentados, ese hombre que se suicida ahí desesperado. Eso es lo que quieren, que nos matemos. Mira, cómo ellos financian y apoyan todo esto, ¿verdad? La CIA ahí detrás. Apoyan este terrorismo de muerte que busca aniquilar. Bueno, aquí el fin de la libertad, el aborto, la manipulación genética, los niños poseídos. Y ahí viene el anticristo, mira, con el ojo Illuminati, un Cristo falso que no es el Cristo de verdad. Un Cristo falso, un Cristo que no sigue la doctrina de nuestro Salvador, sino un Cristo fabricado, con el ojo de los Illuminati, de la masonería. Y mira el control mental de tus hijos. Mira qué triste. Dirigidos, control mental mediante drogas, fármacos. Mira, ahí están los fármacos. Y la pirámide de los Illuminati. Y todo lo que ven tus hijos. Caída del mercado, guerra. Se lee en sus ojos. Destrucción, muerte. Mira, más muerte. Sus hijos envenenados. Ahí están las nuevas generaciones, mira. Tanta pederastía que se denuncia hoy, ¿verdad? Cómo se le quita la inocencia a los niños por medio de regalos. El marxismo en América Latina. Así nos quieren, hermano. Aquí está todo el plan. Aquí está: pedirán paz y no la hallarán. La muerte, asesinando a todos aquellos que buscan la paz, la justicia. Y aquí está el anticristo, el falso. Y entonces, engañados, mira, las nuevas generaciones manipuladas por todo lo que quieren que piensen sin verdad. Es a la nueva era, todos los falsos profetas. Entonces se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. La burla a Jesús y sus seguidores, mira. Y todo eso es lo que yo quiero, hermano, que despertemos y no seamos esos que siguen al anticristo. Adoración a Baal. Pues aquí vemos y mira, es su sueño dorado, hermano, meterse, ahí está pariendo al anticristo, alteración genética, ¿verdad? Ahí está el símbolo
todos iguales, ¿verdad? Así nos quieren, con un comunismo todos uniformados, todos pensando lo mismo, hermano, el pensamiento único. O sea, las pobres almas confundidas siguen al anticristo. Islam se toma el mundo entero. ¿Te acuerdas de eso de las casas de la familia abrámica que se está construyendo, hermano? Pues parece que vamos a pasos agigantados. Ahí está ese. Y casualmente trae... Mira, si ves la máscara de la peste, haciendo alusión a todos estos bichos que nos echan. Pero esto lo hizo hace mucho tiempo, ¿eh? Esta animación lleva ya muchos años realizada. Pero cada vez se entiende mejor el plan. Y bueno, aparentemente para ellos ahí termina la historia. Mira, allá atrás si ves el templo, Notre Dame, destruida. ¿Te acuerdas que la quemaron? Que fue un accidente. Todos son accidentes y casualidades. Entonces, la manifestación del anticristo. No lo dicen, hermano, de una y otra manera. No lo repiten una y otra vez. Esto es un lenguaje con el que ellos se comunican. Mira, sus mentados astros. Ya ves ahorita cómo le están invirtiendo al espacio y a los satélites. Y aspiran tantas cosas, hermanos, con el fin de solo controlarnos. Entonces te digo, aparentemente para ellos aquí termina. Pero la Sagrada Escritura nos hace saber que no es así, por eso la quieren destruir, la quieren modificar a su antojo, y nosotros sabemos que Cristo volverá. Yo prefiero ver esto contigo, porque juntos todas estas cosas pues son más llevaderas, hermano, pero si nos seguimos dividiendo, nosotros solos nos vamos a hacer el camino más difícil. Vamos a dar lectura de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el fin de los tiempos. Dice en el 671: el reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria. Lucas 21:27. Con el advenimiento del Rey de la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. A pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido. Y, mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, en los que se habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden sobre todo en la Eucaristía que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. 672. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. 673. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Hechos 1:7. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho y la prueba final que le ha de predecer estén retenidos en las manos de Dios. 674. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. Romanos 11:20. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén, después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados,
a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envía al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Hechos 3, 19 al 21. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, es decir, de los judíos, el pueblo elegido por Dios, donde quiso que viniera el Mesías, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, fue rechazado y crucificado. San Pablo, que había sido fariseo, él se desvivía de celo porque ellos se convirtieran, y entonces él les dice: si su rechazo ha sido para los paganos bendición, imagínense cuando ustedes acepten a Jesús. Por eso es la siguiente pregunta: ¿qué será de su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11:15. La entrada de la plenitud de los judíos, Romanos 11:12, es la salvación mesiánica a continuación de la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25. Hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, en la cual Dios será todo en todos, Primera de Corintios 15:28. La última prueba de la Iglesia, 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. 677, me voy a brincar el 76. La iglesia, ese luego ya tú lo lees con calma. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Bueno, curiosamente me llegó este video de Bill Gates siendo enjuiciado, ¿verdad? Y mira cómo se mece, cómo se mueve, como parece un judío orando. Eso me causó mucha curiosidad, porque él dice que es ateo. También Claudia Sheinbaum dice que es atea, pero le gusta cerrar iglesias. Y aquí este señor, pues imagínate que fuera un fanático, ¿no? Que sigue el Talmud al pie de la letra, y donde el Talmud dice: si le mientes a un cristiano no es pecado, si matas a un cristiano o a un pagano no es pecado. Si piensa realmente, como dice el Talmud, que somos animales y que estamos hechos para servirle, porque los elegidos, de acuerdo al Talmud, pues deben de tener el dominio sobre todas las personas. Entonces, ¿por qué yo voy a creer que él dice que no cree en nada? ¿Sí me entiendes? O sea, él dice eso. Pero el hecho de ver este video me sacó de onda, porque pues es que ¿por qué hace eso? Es raro. Entonces, bueno, recordando lo que leímos al principio, ¿verdad? Que tomarían todo el control de la comida, que tomarían todo el control y que dice: haremos que los cristianos nos supliquen tan solo para sobrevivir, porque ellos acapararían el pan, la agricultura. Y este señor tiene la mayoría de los campos de siembra allá en Estados Unidos. Este señor está haciendo carne artificial, y entonces pues ya ves que está muy metido en todo esto de los medicamentos.
Actualmente él está invirtiendo en un experimento para ocultar el sol y los chinos están trabajando para realizar un sol artificial. Entonces volvemos a ese, te hago una necesidad y te ofrezco el producto y entonces yo me adueño de la única solución que tú puedes tener. Bill Gates quiere que comamos carne sintética. ¿Qué nos dará como alimento? ¿Tú te imaginas? O sea, de acuerdo a lo que te comento, imagínate que a lo mejor nos está mintiendo y no es tan ateo. A lo mejor dentro de él, tal vez sí es sionista. ¿Tú le confiarías tu salud? Imagínate que él fuera un religioso sionista que piensa que matarte no es pecado. Entonces, ¿cómo confiar en todo lo que él produce y él nos da? Porque es increíble realmente que esta gente tan poderosa se sienten dioses. Hay rabinos que aún piensan y actualmente lo expresan y así lo enseñan. Pues sí, que estamos hechos para servirles. No lo hacen muy público para la sociedad, pero bueno, aquí encontré esta noticia. Pero puedes encontrar varias, ¿eh? Hay varios videos donde varios rabinos dicen y expresan literalmente que estamos hechos para servirles. Apocalipsis 2, 8. Segunda, Esmirna. Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe: Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ellos tienen tecnología para reflejar imágenes en el cielo. Los chinos ya hacen imágenes en el cielo. Lo hacen así como un espectáculo para la gente. Y pues yo escucho muchas personas que están esperando una señal. Y yo me acuerdo mucho de ese texto de nuestro Señor Jesucristo que dice: esta generación malvada y pervertida no tendrá otra señal sino la de Jonás, ¿verdad? Que nos habla en realidad Jesús de la resurrección. Entonces también me acuerdo de ese texto que dice del rico Epulón y del pobre Lázaro, que ya cuando está en el infierno le dice: Padre Abraham, envía a alguien a avisarle a mis familiares. Padre Abraham le dice: aunque resucitar un muerto, no creerán. Y la verdad es que yo pienso que lo conveniente es que nos baste la señal del resucitado. Cristo ya vino, el Espíritu Santo también ya vino y el Evangelio está. Bueno, hace un tiempo el FBI volvió a sacar los escritos de los sabios de Sion. Yo no sé si para confirmar a nivel mundial que se están cumpliendo, porque es como que aquí vamos, chicos, todos, o sea, no sé, porque para investigarlos, pues la verdad es que no creo mucho. Sin embargo, te repito, se siguen cumpliendo, porque realmente sí están trabajando en un pequeño y microscópico dispositivo que te quieren poner en la mano. Entonces, esto es una realidad, hermano, es una realidad. O sea, pero ese es el problema, que te dicen las cosas, te las ponen en películas y te van preparando psicológicamente y dices: es ficción, es sarcasmo, es broma, y luego ya después te las ponen en las noticias y dices: o sea, la ventana de Overton, ¿no? Y luego te quedas como que: ¿es en serio? ¿Es en serio? Pero como te lo ponen bien padre, así como que cómpralo ahora. Entonces ya lo vas asumiendo, lo vas comprando, terminas pagándolo tú te lo pones, tú te lo comes, tú lo consumes y te destruyes. Bueno, me refiero a, en general, eso es lo que hacen con su mercadotecnia y todos sus mensajes que dan a la población.
Este señor, fundador del Foro Económico Mundial, está hablando realmente de un pequeño dispositivo que todos traeremos en la mano. Lo está diciendo, lo acaba de decir, hermano. ¿Sí ves? O sea, no te estoy inventando algo de ciencia ficción. Aquí, mira, te voy a presentar la foto de una empresa que ya lo realiza. O sea, ellos ya se dedican a que sus empleados, fue como una empresa, una prueba piloto, ¿no? Siempre hay víctimas para este tipo de experimentoides. Entonces ellos ya traen su mentado aparato, bueno, chip en la mano y ahí ya tienen su información, ¿verdad? Para poder acceder a la empresa, a las computadoras de la empresa, etc. Entonces, en este pequeño chip van a poner tu información de banco, tu información de salud, tu información de todo. Si eres una persona políticamente incorrecta, si te portas bien con el sistema, si no, todo, tus datos bancarios, o sea que si te secuestran y te mochan la mano, si te hackean, pues ya valió. Yo me acuerdo de un texto en la palabra de Dios donde dice que el rey David quiso hacer un censo y a Dios le pareció mal, le molestó el censo que quiso hacer el rey David porque por su ambición de querer contar a las personas, de sentir tengo tantas personas en mi dominio, ¿no? La ambición. Y esto, hermano, de a tiro es que nos marquen como vacas. O sea, tengo tantas estériles en esta población y tengo tantas con esto, tengo tantos enfermos, tengo tantos ancianos, tengo tantos en Francia, tengo tantos no sé, en India, en México, voy a hackear a todos estos, ¿sí me entiendes? O sea, tenemos tantos diabéticos, tantos vacunados, tantas estériles en esta población, qué vulnerabilidad y qué esclavitud. Entonces, curiosamente, cuando sale este bicho, se llama de esta manera, tiene estos numeritos y entonces, no sé si has escuchado el texto de Apocalipsis. Vamos a dar lectura a Apocalipsis 13, la parte que te digo de la marca de la bestia. Dice: vi luego a otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos, como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos para hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Acaso mi intención es querer manipular los textos de la Sagrada Escritura para que digan lo que yo quiero que digan? No. Mi única intención es que tengamos discernimiento profundo respecto a lo que está ocurriendo. Pero te lo van a vender bien padre. O sea, ya hay comerciales de que entra una chava súper guapa y súper deportista y entra a su casa y nada más le hace así y se abre su portón y todo.
O sea, ay, qué padre, o sea, ya te pusiste el chip, o sea, ya me imagino a la gente, ¿no? Pero el punto es que hay una advertencia, una marca que si no la tienes no puedes comprar ni vender. Y curiosamente todo esto inicia con el mentado, con la palabra corona, ¿no? Y ahí está la suma. Y bueno, había otras personas que habían encontrado otras relaciones respecto a este plan luciferino, ¿no? Pero bueno, creo que esto es suficiente para que entiendas mis inquietudes, que yo creo que realmente los que pastorean almas deberían de estar enterados, como esa actitud del rey David, ¿no? De querer hacer su censo y contar a todos los que tenía bajo su imperio y su poder, y esta actitud le molesta a Dios. Ya después el rey David pide perdón, ¿verdad? Pero esta gente no cree en Dios, esta gente cree en Lucifer. ¿Sabes que los Rockefeller en su plataforma ya tenían un plan a seguir? Y ellos ya predecían que vendrán hambrunas, hackeos por posibles epidemias, parecido al simulacro 201. Entonces, esta gente ya tiene en sus agendas lo que esperan, o sea, ellos ya dicen que va a haber hambrunas, ellos ya dicen que va a haber hackeos. Y lo de los hackeos lo decían ya los Rockefeller antes de que los del Foro Económico empezaran a decir que va a haber hackeos. Entonces, nos van a convencer de que les demos toda nuestra información y ellos mismos nos van a hackear y ellos mismos nos van a dar la solución del antivirus, ¿no?